gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que sea tu palabra quien nos siga instruyendo, preparando para el propósito de que nuestras vidas sean un canal de bendición para poder llevar tu palabra en donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia, con las personas que encontremos en el camino, Señor. Padre amado, oramos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento en todo lo que tu palabra dice. Confiamos en ti, mi Señor. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar entonces sobre información con oración, la primera parte, ¿no? Y vemos que la información y oración es una de las estrategias que encontramos en la santa palabra de Dios. El tema de información, como le digo, vamos a verlo la próxima semana, que Jesús siempre mandaba, cuando Él iba a mover un trabajo evangelístico, a que se informen. Pero eso lo desarrollaremos más ampliamente la próxima, si Dios quiere. Ahora, para profundizar en este tema, debemos entender de manera más clara la palabra estrategia, porque vamos a hablar una secuencia de temas sobre estrategias bíblicas de evangelismo. Según el diccionario, la palabra estrategia es el arte de trazar para dirigir un asunto. Ese es uno de los significados. Vuelvo a repetir el significado. Dice ahí, es el arte de trazar para dirigir un asunto. Ese es uno de los significados de la palabra estrategia. Otra es un plan o método cuidadoso. Esa es una estrategia. Estrategia es un método o plan cuidadoso. Una estrategia inteligente es el arte de idear o emplear planes o estratagemas, dice el diccionario, para alcanzar un objetivo. O sea, es toda una planificación. Cuando uno quiere lograr algo, tiene que saber planificar, no hacer las cosas por hacer. Mucho más en lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la obra de Dios. Una adaptación o complejo de adaptaciones para alcanzar algo es otro significado de la palabra estrategia. Es una adaptación o complejo de adaptaciones para alcanzar algo. Hoy vamos a ver que en la Biblia encontraremos diversidad de estrategias que nos llevarán a un fin. Siempre la estrategia te lleva a un fin. En nuestro caso, la evangelización. Alcanzar con mayor éxito el evangelismo de las personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso hay que planificar. Y vamos a ir mirando lo que Dios nos da por su palabra. Jesús en la última cena oraba a su Padre Celestial que sus discípulos sean usados para que al predicar de Él, otros también conozcan al Hijo de Dios. Es interesante, porque Jesús, cuando reunió a sus discípulos y oró por ellos en el capítulo 17, que vamos a ver el pasaje, Él oraba y no pedía solo por ellos, sino que Jesús ya se proyectaba a otros. Esa es estrategia. Porque Jesús ora por sus discípulos, pero ora también por los que van a ser alcanzados a través de ellos para conocer al Hijo de Dios. Ahí está el pasaje, Juan 17:20. ¿Qué nos dice? Mas no ruego solamente por estos, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es lo que el Señor Jesús hace. O sea, Jesús ora, pero no solamente por los que ya tiene, sino ora estratégicamente por los que se van a alcanzar. Hermano, esa es una estrategia, porque se está preparando el ambiente en lo espiritual. Para explicarlo, está claro que nuestro Señor Jesucristo oraba por sus discípulos, pero no solo ellos estaban en la mente del Señor. Se proyectaba estratégicamente en lo que se podía alcanzar por medio de ellos. Me explico, es como que lo que queremos nosotros, ¿no? Señor, usa nuestras vidas para alcanzar a otras personas, pero también orar, Señor, usa a los hermanos para que alcancen otras vidas.
Algo que quizá, bueno, no le comenté a nuestro hermano Segundo en la visita que hemos hecho a una persona nueva. Venía orando días atrás. Le digo, Señor, dame la oportunidad para ir a personas nuevas que necesitan de ti, que no conocen de ti. Yo he estado pidiendo a Dios por eso. Y el día de ayer me llamó un pastor de Sullana. Y el pastor Agner me llama y me dice, Pastor Jesús, nosotros hemos llegado a una persona y le hemos hablado de Cristo y se ha entregado al Señor, pero él no puede viajar hasta allá para ir a una iglesia. Queremos que él vaya a una iglesia acá en Piura. Por favor, búscalo. Y ayer me dio la dirección en la tarde y hoy día ya nos pusimos en conexión con este varón que recién está escuchando de Dios y nos hemos ido a su casa, ¿no? Lejos de acá, en Nace, la tercera etapa, bien metidita a la casa, pero hemos llegado y Dios ha permitido que hagamos un lazo de amistad y ir afirmando y resulta que es una familia que son varias personas. Tiene a su cuñado Juan, tiene a su yerno Jim, es una familia de varios. Digo, Señor, Dios está abriendo puertas para que podamos llegar a más personas. Me dieron la dirección de una sola persona, pero estoy mirando que esa sola persona Dios nos está llevando a más personas. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Orar con anticipación. Señor, sé tú quien nos guíes hacia dónde vamos. No es que yo voy a donde se me ocurra. No, Señor, guíanos. Tú mismo anda encaminando, tú mismo abre puertas, tú mismo pon las palabras, tú mismo pon los contactos y en el camino Dios va obrando. Y esto es lo que estamos hablando. Jesús cuando oró por sus discípulos, no solamente oró por ellos. Y el texto dice, ¿no? No solamente pidió por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, vuelvo a repetir, Jesús se proyectaba estratégicamente en lo que se podía alcanzar por medio de ellos. La pregunta es, ¿qué es lo que se quiere alcanzar? ¿O qué se alcanzaría? Que otros, en un futuro cercano, no hablo futuro lejano, porque no se van a hacer planes para años, sino en el presente, en un futuro cercano, creyeran en Jesús por medio de la predicación de sus discípulos. Ese es el plan del Señor. Pero tenemos que preparar el terreno, porque los discípulos, cuando Jesús ora por ellos, no oró por territorios específicos, oró por sus discípulos a donde vayan, cumplan esa buena misión, esa buena tarea. Por eso, sigamos ahí. Esta oración era un respaldo espiritual estratégico. Escúcheme bien. Esta oración de Jesús era un respaldo espiritual estratégico. La oración no da detalles de dónde van a predicar. Hablamos de los discípulos. Porque esta tarea evangelizadora se llevaría a cabo por donde quiera que ellos fueran. ¿Entiende? No es que ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto en otras clases que cuando Jesús les dijo la orden de ir, ¿se acuerdan en el estudio que hemos dado? La orden de ir. Ir significa por donde vayan, ¿no? Por donde estén. No es que una campaña o más, no. En cualquier lugar tengamos ya como parte de nuestra forma de vivir, otros le llaman nuestra cultura evangélica, forma de vivir, que donde vayamos busquemos la oportunidad para hablarle a otro del Señor, que otros conozcan a Jesús. Amén. Esa es la idea, que se vuelva parte de nuestra vida, evangelizar sea algo natural y común, que por donde vayamos, cuando Dios nos muestra la oportunidad y nos abre la puerta, aprovechamos y ahí estamos entrando. Eso quiere decir que Dios puede hacer su obra en nosotros en cualquier momento, en cualquier día del año, del mes, de la semana o del día. Hay que estar listos para Dios. ¿De acuerdo? Amén. Hay que estar listos para Él, para que Dios nos use donde quiera que vayamos. Entonces, sigamos ahí. Esta oración sería la cobertura espiritual del Hijo de Dios a sus amados discípulos. Podemos darnos cuenta que la oración sigue teniendo mucha importancia en la vida de los discípulos, los que vamos a tener que llevar este sagrado y poderoso evangelio del reino de Dios a otras personas
en diferentes condiciones sociales. La oración sigue siendo fundamental. No hablo una oración pequeña de un ratito, hablo de estar orando por oportunidades, permanentemente. Señor, usa mi vida, los contactos que tú pongas en mi vida, las personas que pongas en mi camino, esas personas, abre mi boca y úsame para hablarles. De eso estoy hablando. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos para bendecir a otra. Él ya oró por nosotros, pero también le está orando por los que Él quiere que alcancemos para que conozcan al Hijo de Dios. Amén. Amén. Él quiere eso, eso está en el corazón del Señor, pero está esperando que tú y yo, pues, estemos dispuestos a meternos en ese plan de oración del Señor. El plan de usa mi vida, Señor. Por eso le comentaba, ¿no? Esta semana la experiencia. Y la semana pasada hay momentos que le digo, Señor, ayúdame, presenta la oportunidad, Señor. Y Dios puso la oportunidad. Yo no me esperaba una llamada de otra ciudad para que me pusiera en contacto con alguien que está con hambre de Dios, está con problemas de salud, pero Dios nos lleva allá. ¿Pero qué hubo primero? La oración. ¿Cuántos estamos orando para que Dios nos use para alcanzar a otros? Pregunto. ¿Cuántos están orando? Señor, úsame para poder ayudar a otro, llevándole el evangelio, tu palabra. ¿Cuántos estamos orando? Porque, hermanos, a veces estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestra vida, entre comillas, un poco cómoda de, bueno, yo soy salvo, soy hijo de Dios y yo soy feliz, al cielo yo me voy, con mi hermano yo me voy, pero el plan de Dios es que también pensemos en los demás, pensemos en otras personas. Ese es el plan de Dios. Pero de hecho que no va a haber efectividad si no hay oración, que ya lo vamos a ver más adelante. Debemos recordar que el mismo Señor Jesucristo, para comenzar su ministerio de evangelizar, saturó su vida de ayuno y oración 40 días. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Porque recuerden que cuando se habla que Jesús comenzó su ministerio, era un ministerio de evangelización. Evangelizar a su pueblo judío primero. Era el plan de evangelización. Pero Él no se lanzó a evangelizar si primero no entró al tiempo de oración, al tiempo de ayuno. Y vamos a leer ahí Lucas 4, 1 y 2, que nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos? Que Jesús ayunó. Se entiende que esos 40 días de ayuno, el diablo lo tentó al final de sus 40 días, pero esos días de ayuno y de oración, Jesús estaba preparando su terreno para predicar su ministerio. O sea, el éxito está en la oración, ahí va incluido el ayuno. Para que Dios obre, para que Dios nos use. Quizá la pregunta importante también aquí es, ¿cuántos desean que Dios los use? Pregunto, ¿deseas que Dios use tu vida? O sea, Él quiere, por si acaso, Él quiere, no sé si tú quieras, pero Él quiere usar la vida de todos los que ya caminamos con Él. Ahora falta que tú te unas a ese deseo, pero para eso hay que orar. Para eso hay que ayunar, hay que pedirle a Dios, hay que pedir la ayuda del Señor. Y sigamos. La oración y el ayuno son indispensables en la estrategia de estar preparados para predicar. Ahora miramos Marcos capítulo 1, versículo 12 al 15. Marcos 1, 12 al 15. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, dice aquí también, y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero Jesús no hizo eso por su cuenta. Primero oró, ayunó, se preparó y salió. Quiero que entienda que el Señor llevó a cabo su ministerio, pero Él se preparó. Eso es estrategia. Tal vez usted no se da cuenta, pero eso es estrategia. La preparación espiritual es estrategia. El estar orando o ayunar: Señor, usa mi vida, y cuando salga, Señor, estaré alerta en qué momento ya quieres que comience a ayudar a otros llevando tu evangelio. Esa es estrategia. El asunto está que a veces solamente nos conformamos de repente una campaña o un aire libre y queremos solamente cubrirlo en el momento que oramos, en un culto de oración, y allí ya se preparó todo. Pero no es así. Se requiere constante oración, bastante oración. Si para el Señor Jesús fue indispensable prepararse de esta manera antes de salir a predicar el evangelio del reino de Dios, la pregunta es: ¿cuánto más nosotros debemos seguir preparándonos en oración y salir a predicar su palabra por donde quiera que vayamos? Si el Hijo de Dios se preparó, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más usted y yo? También, con mucha más razón. Él, nos está dando el ejemplo. Jesús nos está dando el ejemplo. Número 2, si Él, siendo Hijo de Dios, Dios mismo, se preparó, nosotros también con mucha más razón. A veces quisiéramos hacer las cosas de una manera rápida, ¿no? Pero no, tenemos que prepararnos y seguir orando y dispuestos, orando y dispuestos para que las cosas se den, y donde Dios esté obrando, ahí nos metemos. Pero hay que prepararse en oración. En tu trabajo, donde tú estás, tu centro de estudio, no sé, ¿quieres que Dios te use? Prepárate. Órale al Señor para que Dios use tu vida, para que Dios te dé la oportunidad de ayudar a otros. Dios te quiere poner de repente las personas que están listas, pero depende de tu disposición. Amén. ¿Está claro? Vamos a continuar. No olvidemos que estamos peleando una batalla contra el mal en favor de rescatar las vidas de muchas personas que siguen en la esclavitud y ceguera del diablo. Es una guerra. Llegar a otras vidas es una guerra. Buscar salvar a otras vidas es una guerra, porque el diablo no va a soltar así nomás a la gente que tiene esclava, que la tiene ciega. El diablo no lo va a soltar así nomás. No que tú ya quieres alcanzar a la gente y él te va a decir: ya te los entrego. No, va a haber luchas. A veces las luchas nos pasan a nosotros, ¿no? Justo que queremos hacer algo para Dios, tenemos problemas o más problemas, se presentan algunos obstáculos, se presentan algunas dificultades. Va a pasar eso. Pero es ahí donde tenemos que pararnos firmes. Porque para que se salve un alma, tenemos que hacer guerra. No guerra a personas, sino al enemigo. Orar para que suelte esas vidas, para que esas vidas sean salvadas, esas vidas sean liberadas. Tenemos que orar. Y ejemplo tenemos en 2 citas bíblicas. Efesios 2, versículo 1 al 3. Dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, nosotros también estábamos igual que ellos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, mira lo que dice Pablo, él se incluye en la lista. En el pasado él también fue alguien que estaba esclavo por el diablo, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo Pablo ahí?
¿Qué está diciendo Pablo? Yo también fui un esclavo. Yo también estaba dominado por el diablo, por la carne, por la maldad. Igual que ustedes, dice Pablo. Yo estaba igual. Pero como ya hemos visto el versículo 1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces lo mismo es con la demás gente, la gente que todavía no conoce al Señor, que ahí incluyen parientes, vecinos, amigos, conocidos, quizás alguno de tu casa. Es la misma batalla, o sea, tenemos que luchar por ellos. No va a ser fácil. ¿O cuánto no se ha dado cuenta que a veces usted ha intentado, porque en ese momento le nació? No, no sé, he sentido ir a predicar hasta fulano tal va y hasta lo avergüenzan, lo humillan, le va mal. ¿No le ha pasado? Y a veces pasa porque no hubo preparación. No nos preparamos. Pero cuando usted se prepara, que al final usted del estudio usted va a aprender algo en el Señor Jesús que nos tiene que iluminar y abrir el entendimiento para tener una mejor preparación. Pero si usted se da cuenta, la misma lucha que ha habido para salvar nuestras vidas es la misma lucha que va a haber para salvar otras vidas. Tenemos que batallar. Cuando yo me convertí a los 13 años al Evangelio, yo le digo, de toda mi familia, la más religiosa de todos era mi madre. Ella tenía imágenes de colección en gran cantidad. Desde la entrada de la puerta, en todo el restaurante que teníamos, porque vivíamos en la calle Cusco, en el centro, en toda una esquina, imágenes por aquí, en los cuartos llenos de imágenes. El único lugar donde no había imágenes era en el baño. En el baño. Tal vez dirían por respeto a la imagen, ¿qué será? Pero el único lugar donde no encontrabas una imagen. De tal manera que había en cantidad. Y cuando yo trataba de hablarle el evangelio a mi madre, ella sí me rechazaba. Y me decía, ¿sabes qué? Yo respeto tu religión y tú la mía. Tú sigue lo tuyo, yo sigo lo mío, pero con lo mío no te metas. Oh, hermano, yo era un joven ahí, yo lloraba por mi madre. Yo decía, Señor, su corazón está tan duro, no quiero que se pierda. Así que en diferentes ocasiones ayuné, clamé por ella, rogué, hasta que pasaron 3 años. Y Dios me dio la gracia de ganarla para el Señor. Me dio la estrategia, cómo ganarla, que yo ya les he contado en otra ocasión. Y Él dio la estrategia, dio la oportunidad, entré de la manera que Dios me guió y tuve éxito, porque no fue mi idea, fue la estrategia de Dios. Habían pasado 3 años, cumplí 16 años, mi hermano mayor se casa, trae una Biblia latinoamericana bien grandota, ¿no? Con pasta anaranjada, así más o menos, ¿no? Tremenda Biblia, bonita Biblia. Yo comencé a leerla, a compararla con la Biblia evangélica nuestra. Digo, si es lo mismo. Comencé a ver sobre las imágenes, cómo incluso en la Biblia católica daban más duro y hablaban palabras más duras que la nuestra. Nosotros todavía somos suavecitos para hablar. En Isaías, en nuestra versión dice, no sean tontos con las imágenes. En la latinoamericana le dice, no sean estúpidos con las imágenes. Son más duros, más grotescos todavía. Así que me comencé a preparar. Ya Dios me puso la estrategia. Estúdialo tú primero, de ahí vas y se lo enseñas a tu mamá. Era un jovencito de 16 años. No me habían entrenado como evangelizar. Hasta ahí nadie me había entrenado. Pero había estado orando por 3 años por mi mamá con todo el alma. Hasta que Dios me dio la oportunidad, estábamos solos, ella estaba desgranando sus frijoles, me acerco con la Biblia católica y le hago una pregunta que yo no sabía de dónde me salió. Después entendí que Dios es el que dio la idea. Le digo, madre, una preguntita. ¿A quién le harías más caso tú? ¿Al sacerdote o a lo que te dice la Biblia? Y ella me miró con ojos de sospecha. ¿Dónde quieres llegar tu hombre? ¿A dónde quieres llegar? No, te pregunto, por favor, ¿a quién le haces caso? ¿Al sacerdote, al cura o a la Biblia? ¿A quién le harías más caso? Bueno, mi madre no era tonta, ¿no? Me dijo, no, hijo, por supuesto que tengo que hacer el caso a la Biblia. Si tengo que ver entre el sacerdote y la Biblia tiene la razón. Ya le digo a mamá, madre, le digo, mira, abro la Biblia, lee estos pasajes y tú saca tu conclusión. Yo no te lo voy a explicar. Yo recuerdo que usé el pasaje de Isaías 44
del 9 al 14, donde le da durísimo el diseño de imágenes, le da durísimo la palabra de Dios ahí en la Biblia latinoamericana. Isaías 44, 9 al 14, cuando mi mamá comenzó a leer, como le dije, es más duro todavía ahí que la Reina Valera nuestra, más duro en la forma como les habla. Y cuando comencé a ver que mi mamá se ponía ojona, dije, ya, ella ya, Señor, ya la tocó ya. Se puso bien ojona y me dice, ¿cómo es posible? Ella tenía 40 años ahí. ¿Cómo es posible que durante 40 años me han tomado el pelo, me han engañado? Y bueno, ella, usted no conoce, ella pues no era, recuerden que ella no era creyente, era mundana, era inconversa. Y comenzó a decir sus lisuras. Estos tales cual, y comenzó a decir sus lisuras. ¿Cómo se atreven a haberme engañado 40 años? Y mi mamá, por durante un mes comenzó a ir a la iglesia católica y al evangélico. Hasta que Dios, ella me contó, porque ella fue su experiencia. Un día, porque en la iglesia católica que se llama María Auxiliadora, yo la acompañaba, pero me quedaba afuera, en la calle, y ella entraba. Yo la esperaba a la salida y me venía con ella a las 6 de la mañana. Un día viniendo, se dice que escucha la voz del Señor clarito que le dice, decídete, o te quedas allá o te quedas acá, donde has conocido mi palabra. Cuando ella escucha esa voz del Señor, que fue su experiencia, mi madre dijo, Señor, aquí me quedo, donde he escuchado tu palabra, donde he escuchado la verdad del Evangelio. Y desde ahí comenzó a congregar, se bautizó, al mes y medio se bautizó, y cuando mis hermanos se iban a trabajar, ella trajo 4 costalitos vacíos, me dijo, hijo, ayúdame, vamos a comenzar a quebrar todas las imágenes, y las quebró todas. Yo nunca le pedí, yo nunca le dije, tú haces esto, no, ella comenzó a investigar en la Biblia y se dio cuenta del gran engaño. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Había una estrategia que me costó 3 años. Yo era un joven todavía que estaba saliendo de mi adolescencia. Nadie me había entrenado para evangelismo, pero sí había estado orando porque para mí era importante ganar en ese momento a la persona más importante para mi vida, que era mi madre. Y la gané para Cristo. Pero estuve orando. Ahora pues ya con todo el conocimiento uno se prepara más todavía. Pero qué importante es la oración. Por eso Jesús dijo, no solamente pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. O sea, Jesús ya está pidiendo por los que pueden ser alcanzados a través de ti. Jesús está pidiendo por eso. Él está pidiendo por los que pueden alcanzar tú. Mira ahora 2 Corintios 4, 1 al 4, esa realidad espiritual. Y nos dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o encubierto es aún tapado, aún encubierto, entre los gentiles que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que el diablo es como el Dios de este siglo, que tiene cegada la mente de la gente. Por eso es que se requiere orar, hermanos. No solamente decir con mi conocimiento, no solamente decir con mis habilidades, sino preparándonos en oración, ayuno, pidiendo a Dios para que nos use en el momento preciso. Amén. Es importante, hermanos, porque el Señor quiere que alcancemos a otros, pero tenemos que prepararnos como Él lo hizo, y lo vamos a ver en esta última parte. La oración trae poder en la predicación. Sin oración, la predicación
carece de impacto y poder para tocar otras vidas. Vuelvo a repetir, la oración trae poder en la predicación. Sin oración, la predicación carece de impacto y poder para tocar otras vidas. Si no hay oración, hermanos, no le tocamos a nadie, a nadie. Como vimos en la vida de Jesús, antes de ir a su tiempo de ayuno y oración, ya tenía una vida ¿qué? Una vida ¿qué? Llena del Espíritu Santo. Jesús antes de entrar a sus 40 días de ayuno, antes de ponerse a orar, él ya llevaba una vida llena del Espíritu Santo. Y aquí está el pasaje. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, antes de que Jesús entrara en ayuno y oración, ya su vida estaba llena del Espíritu Santo. Y antes de que comenzara su ministerio, él, antes de pasar a esa etapa, tuvo que primero pasar por la etapa del ayuno, de la oración, de la preparación espiritual. Ahora, seguimos. Después de terminar su tiempo de ayuno y oración y no ceder a la tentación del diablo, porque recuerde que el diablo le tentó en el desierto, retornó Jesús ahora de manera diferente. Ya no solamente estaba lleno del Espíritu Santo, ahora retornó en el poder del Espíritu Santo. Todo está ahí. Mire ahí ahora Lucas 4:13 al 14. Yo le animo que usted pueda dar una mirada a todo el capítulo, del 1 al 14. ¿Le parece que lo podamos mirar? ¿Sí? A ver, vamos a dar una mirada para que usted se ubique en todo el contexto. Y de esa manera pueda entender lo que estoy explicando. Vamos a leerlo. Lucas 4:1 al 14. Le pido que se ponga de pie y vamos a leerlo. Lucas 4:1 al 14. El versículo 1, mire cómo comienza. Ahí póngase de pie, excepto los que por salud no puedan. Pero dice ahí, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán. ¿Qué había pasado en el Jordán? ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 dice que él fue bautizado por Juan. Él había vuelto del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, cuando ya estaba llegando al final de los 40 días, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todo serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, o dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo. Y Jesús ¿volvió de dónde? ¿Se acuerdan de dónde volvió Jesús? De haber estado en ayuno y en oración, de haber superado la tentación del diablo. Él volvió del desierto. Por eso dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Muy bien, tomen asiento. Usted se puede dar cuenta que entonces hay un cambio. Hay un cambio.
Después de que Jesús termina su tiempo de oración, ayuno, no cede a la tentación del diablo, Él retorna, pero ya no retorna solamente lleno del Espíritu Santo, ahora retorna en el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. O sea, tenemos el mismo Espíritu Santo, pero en dos condiciones. Muchos creyentes damos énfasis en el ayuno del Espíritu Santo y está muy bien, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo cada día. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Pero también hay otra fase que Dios quiere en la vida del cristiano, que estemos llenos del Espíritu Santo y estemos en el poder del Espíritu Santo. Pero para entrar en esa fase, ahí sí se necesita oración y ayuno. Para poder evangelizar, para poder llevar la palabra de Dios, se necesita oración y ayuno. Por eso explico acá. Ser lleno del Espíritu Santo nos permite que tenga control en nuestras vidas. O sea, estar lleno del Espíritu Santo, nuestra vida es diferente, nuestra vida camina de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida limpia, una vida santa, una vida apartada del mal, una vida que agrada a Dios en vivir correctamente. Es una vida controlada por el Espíritu Santo. Pero cuando se ayuna, cuando se ora, cuando se está pidiendo a Dios para que nos use, ahí se necesita poder. Ya no solo llenura, sino poder del mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que controla nuestra vida, que nos lleve con poder. Porque aquí en el versículo que hemos visto, el 14 dice, y Jesús volvió en el poder. Mientras que en el versículo 1 dice, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue a orar al desierto. Pero cuando salió de su desierto y de la tentación, Jesús ya no volvió solamente lleno, volvió con poder. ¿Me entienden? Jesús volvió con poder. Y es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Yo sé que ustedes son creyentes que como yo también estamos buscando de Dios, alimentándonos su palabra, ser lleno del Espíritu Santo, pero no vamos a avanzar más allá si no hay oración y ayuno para que Dios nos use. Y cuando haya oración y ayuno, entonces va a venir poder como respaldo, el poder del Espíritu Santo. Por eso menciono, cuando se complementa en oración, somos revestidos por el poder del Espíritu Santo. Si Jesús lo vivió, nosotros lo necesitamos mucho más. ¿No es cierto? Jesús lo vivió, Él lo vivió, el Hijo de Dios lo vivió. Si Él lo vivió, yo lo necesito mucho más. Yo creo que tú también lo necesitas mucho más. Lo necesitamos, mis hermanos. Porque para tocar una vida que está dominada por el diablo, hay que ir en el poder del Espíritu Santo. La gente que está con la ceguera espiritual, dominado por el mal, la forma de impactar sus vidas es hablándoles en el poder del Espíritu Santo. Porque si solamente vamos así con palabras bonitas, elocuentes, no bien elaboradas, pero no hay poder en mi vida, no impacto. Pero cuando tú vas en el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, las vidas son tocadas, porque Jesús tocaba vidas porque iba en el poder del Espíritu Santo. Y antes de comenzar su ministerio, él ya estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenaba su vida, guiaba su vida. Pero ahora queremos llenura y poder para llevar el Evangelio, ¿no? Hechos 1:8, ¿se acuerda qué dice ahí? La promesa. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, habla de testigos. Me seréis testigos, en el caso de ellos, en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero en nuestro caso, sería en mi Piura y por donde quiera que vaya. Por otros lados, que podamos ser usados por el Señor. Pero se requiere vida de oración y de ayuno. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta noche
por la oportunidad que nos estás dando de seguir estudiando tu palabra, seguir aprendiendo estrategias bíblicas de evangelismo. Señor, oramos para que podamos desarrollar una vida de oración, de ayuno, y que nuestras vidas sean usadas para que podamos, con el poder de tu Espíritu Santo, alcanzar a otras personas que necesitan tanto de ti, Señor. Usa nuestras vidas, que tu nombre sea glorificado y muchas vidas sean salvadas. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Damos gloria a Dios.